Vaya, vaya, vaya. Pues así, damas y caballeros, concluye la historia del juego del calamar coreano. Que ya por ahí vimos un pequeño teaser de lo que se viene en este spin-off, por así decirlo, de la versión americana. Pero bueno, no venimos a hablar de eso, venimos a hablar de la, entre comillas, tercera temporada del juego del calamar, que realmente son los últimos episodios de la segunda temporada. Pero pues ya sabemos que a Netflix pues le gusta hacer cosas raras con sus series, dividir temporadas en dos partes y bueno, esto es algo que lleva pasando mucho tiempo. Creo que estaría bien empezar hablando de que no me gusta este coso. Esta división es algo que ya estaba siendo un problema. A mí me pasaba mucho cuando veía anime. Sobre todo con Shingeki no Kyojin, que pasaba mucho que sacaban temporada 5, parte 1, temporada 5, parte 2 y realmente pues al final acababan siendo como 3 temporadas diferentes. Nada más que todas de alguna manera en las 5. Bueno, aquí algo parecido. Aquí la temporada 3 es realmente el final de la temporada 2 porque la temporada 2 no tiene un final como tal. Y esto lo voy a profundizar, ¿ok? Dirá, porque eso no pasa nada, no importa, no es un problema. A fin de cuentas, continúa la historia, pues está bien. El nombre que tenga da lo mismo si al final la historia funciona. Pero a mí me pasó algo viendo estos últimos capítulos. Y es que alerta de spoilers, voy a hablar con spoilers. Para el que no sepa que en este canal así funcionamos, aquí hablamos todo con spoilers. Tengo un dilema con esta serie y es que una vez empieza esta temporada, lo dejamos, o sea, continuamos exactamente en donde lo dejamos, ¿ok? Pero tal cual en donde lo dejamos, con las consecuencias de toda esta batalla que hubo al final de la segunda temporada. Con los personajes reaccionando a este suceso. Seguimos con votaciones y tenemos juego. Creo que pasan muchas cosas aquí en este inicio. Muchas. Cambian muchas dinámicas entre ciertos personajes que habían sido clave durante toda la segunda temporada. Y luego, cuando llegamos a lo que es el primer juego de esta segunda parte, ¿no? De esta tercera temporada, vamos a llamarlo así de momento porque es como nos lo están vendiendo. Una vez llegamos al primer juego de la tercera temporada, pues es el de las escondidas. En el que pues estos tienen que matar a los que se esconden, los otros tienen que sobrevivir hasta que acabe el tiempo o escapar. Y pasan demasiadas cosas, mueren un montón de personajes. Y como digo, hay muchas dinámicas que cambian. No me acuerdo mucho de los nombres. O sea, sigo teniendo este problema con los nombres de los personajes del juego del calamar. Una disculpa por eso. Voy a seguirles llamando por más o menos el arquetipo de personaje que son y tal. Por ejemplo, tenemos a la trans que nuevamente llega a carrearse a su equipo, básicamente. O sea, quizás es la dinámica que menos cambia aquí, pero las cosas que van pasando sí son bastante importantes. Porque pues está ayudando a la viejita y a la embarazada. Los está ayudando a sobrevivir y tratar de encontrar la salida, porque pues van usando puertas y las tres tienen diferentes tipos de formas en sus llaves. Entonces pues así como que se les hace más fácil ir abriendo las puertas, porque pues no les va a faltar la llave en caso de que haya una situación. La cosa es que durante todo este momento resulta que la embarazada da a luz y pues la señora lo ayuda. La chica trans los tiene que proteger porque pues es la más fuerte de las tres. Es que también tiene ya experiencia en combate. Y pues también es la que está más en condición física para poder funcionar. Porque pues la señora ya es una señora mayor. La embarazada pues está embarazada. Luego encima se tuerce el tobillo. O bueno, se ve que era así una fractura bastante grave. Entonces iba a estar complicado que ellas se defendieran solas. Entonces seguimos esta dinámica, pero van pasando muchas cosas de por medio. La chica trans muere, ¿no? Y encima la mata el novio de la embarazada. Tenemos ahí ese conflicto emocional. También este novio poco a poco va tomando su rol de villano, ¿no? De antagonista, porque es un personaje complicado. Creo que la mayoría son personajes complicados, pero este lo es bastante más, porque como puede llegar a hacer cosas buenas, pero siempre termina siendo algo malo, ¿sabes?
Y nunca puedes terminar de perdonarle lo que hace por otras cosas. Por ejemplo, aquí pues acaban matando a la chica trans, que es un personaje con el que nos encariñamos muchísimo, que además es un personaje con el que la propia novia, la novia, la embarazada, pues sí, conectó mucho. Y además, precisamente la trans es quien le estuvo protegiendo, es quien estuvo haciendo lo que al novio le tocaba, ¿sabes? Y pues la termina matando. Entonces es un personaje importante que muere. Luego aparte también tenemos al hijo de la señora, que ese creo que es el que a la gran mayoría de nosotros nos habrá dolido más por lo duro que fue ese momento. La señora dejándose llevar por sus impulsos en el momento de querer proteger a la chica y a su bebé, teniendo que sacrificar a su hijo de por medio, cosa que debe ser algo muy horrible, algo muy difícil, algo que pues, ella misma no soportó. Eventualmente se acabó quitando la vida, evidentemente, porque pues, ¿cómo vives después de hacer algo así? Sinceramente es algo muy muy jodido. Aparte pensando mucho en los motivos de ella de estar ahí, pero bueno, me estoy yendo del tema. El tema es que pues pasa, ¿no? El hijo muere, su misma madre lo condena prácticamente a impedirle reclamar a su víctima y por ende causando que lo eliminen del juego. También el protagonista va a matar al otro, al que era el cobarde, ¿no? Que es el que pues todo este tiempo había mentido con que era de la marina y que estaba ahí en su equipo y que finalmente se acobardó al momento de ir a buscar los cargadores. Pues el prota lo culpa mucho de esa situación, pues al final lo termina asfixiando. Y hay aquí un dilema moral de que es tu culpa porque tú tenías que ir por los cargadores y nos traicionaste, nos mentiste, nos abandonaste. Y el otro como, es tu culpa porque tú nos mandaste ahí. No hubiéramos podido hacer nada aunque hubiera llevado los cargadores, ¿sabes? Entonces tenemos ese conflicto que también ahí sucede. Por otro lado, como digo, el novio también de alguna manera como que se alía con el drogadicto, el amigo de Thanos. Y este pierde su droga, ¿no? Que la termina agarrando este otro chico. El jovencito que será el cobarde, pero aquí va a ser el drogadicto 3, lo vamos a llamar así, porque pues consigue la droga y se vuelve todo esquizofrénico. Y termina matando a la chamana, que de por sí ya era un personaje que caía del orto. Aquí se empieza a demostrar más lo desgraciada que era, como todos la iban siguiendo y al final abandonaba a todos y siempre andaba mintiéndole a la gente. Pues al final aquí también consigue que este chico la mate. Y como digo, pasan muchas cosas. No estoy aquí para hacer un resumen del capítulo, pero simplemente quiero apuntar a que nada más empezar la temporada pasan un montón de cosas importantes. Mueren un montón de personajes clave y muchas dinámicas de personaje cambian. Nada más empezar. No hay una preparación, no hay un planteamiento, porque eso ya fue la temporada anterior. Y eso demuestra lo mal que está dividir las temporadas así. Porque se supone que una temporada de una serie tiene que ser, pues no necesariamente autoconclusiva, pero sí tiene que haber una distinción entre un arco narrativo y otro. No, la primera temporada no tuvo un cierre satisfactorio porque ese capítulo no fue un cierre. Fue un momento climático tal vez y lo que tú quieras, pues al fin la batalla y todo lo que y tal. Pero al final no se mostraron las consecuencias de esto hasta ahora. Y esto empieza como que muy de repente, muy abrupto, no es... Empiezas ya en medio de la acción. Y creo que eso es algo que afecta mucho a la hora de haber estado viendo la serie, pues conforme fue saliendo. Porque pierdes el hilo de estos personajes, pierdes el hilo de la historia, pierdes el hilo de sus dinámicas. Entonces muchos de estos eventos, a lo mejor si los hubiera visto cuando salió la primera parte, ¿no? Cuando salió la temporada 2, si lo hubiera visto en ese mismo entonces todo de seguido. O en cualquier momento que la haya visto, si lo hubiera visto todo de seguido, creo que hubiera tenido mucho más impacto. Muchísimo. Pero como ya estaba muy desconectado al respecto, no sentí gran cosa por muchos de estos momentos. El único momento que creo que sí me hizo sentir mal fue el de la señora con su hijo. Pero pues directamente por la idea, ¿no? De lo que eso supone.
Pero hubieron otras muertes, otras cosas que no sentí que me impactaran tanto como podría impactar a alguien que a lo mejor decidió esperarse a que estuviera completa la historia. Y por eso me parece que sea malo que lo dividan como temporada 2 y temporada 3, porque las dos son realmente parte de lo mismo. Al final, el capítulo 1 de la temporada 3 es solo un capítulo más de lo que ya era la temporada 2, y así se sigue. Es una queja, porque si bien no afecta a la serie como tal, a la narrativa, no afecta a eso, a lo importante, creo que tampoco está bien, o sea, pues dañar tanto la experiencia de uno al verlo, o las expectativas también que uno puede llegar a hacerse cuando anuncias una temporada completa. Al final termina la temporada 2 con ganas de más, y termina la temporada 3 sintiendo que pasó todo muy rápido y que no dio tiempo a digerirlo. Como que fue todo muy de repente. Pero es que realmente todo está construido para que poco a poco se vayan dando las cosas entre lo que ocurrió en la temporada 2 y lo que ocurre en la temporada 3. O sea, todo es parte de una misma cosa. Es como si la temporada 1 la hubieras cortado después de el juego este de la cuerda, ¿sabes? Y de ahí te hubieras esperado no sé cuánto tiempo para seguir con lo demás. Pues a lo mejor la muerte de Ali, o la muerte del viejo, que en este momento, pues viendo por primera vez ese capítulo, uno no sabe que es el que está detrás de todo, ¿no? Pues yo me acuerdo cuando vi eso, yo sufrí. Pero claro, si te esperas 20, bueno, no 20 años, es exagerado, pero si te esperas mucho tiempo, en este caso fue medio año, entre una cosa y otra, cuando llegues a la cosa nueva ya no sientes lo mismo, porque ya no estás conectado igualmente. Y me parece feo que todo eso salga afectado precisamente pues por una decisión de marketing, de alargar las cosas, de tener a la gente ahí pendiente y suscrita a Netflix para ver qué pasa. Porque hasta eso siento que no causó mucho impacto esta temporada del Juego del Calamar. Si bien sí hay cosas de repente en redes sociales al respecto, no es nada comparado con lo que fue la primera temporada, ni siquiera la segunda cuando salió. Siento que muy poca gente está hablando de eso, quizás muy poca gente ni sabe que salió ya. Y es que esto ya tenía que haber terminado con la segunda. Esto ya tenía que haber sido parte de la segunda. Y si no estaba listo, pues que hubiera salido lo de la segunda ahorita, ¿sabes? Pero bueno, en fin. Cosas. Hablando así en términos generales de la serie, de esta segunda parte de la temporada, creo que es un buen complemento. Creo que ahora que sí la temporada está completa, puedo llegar a apreciar mucho cómo lograron traer de vuelta el concepto del Juego del Calamar y renovarlo, y que no se sienta repetitivo. Porque ya no solo es que los juegos sean diferentes, juega mucho con las dinámicas y los roles de los personajes. Como unos van cambiando de repente, que son buenos y de repente ya los ves como malos, o malos que de repente se les cae todo por ejemplo, cuando moría Thanos, y por ejemplo ahora cuando el amigo de Thanos pierde su droga, como de repente pierden toda su aura. Personajes irredimibles que llegan hasta el final y te cagan. Otros personajes que de verdad no querías que murieran, pero al mismo tiempo sabías que no iban a poder llegar muy lejos. Y a veces cómo se las arreglan para unos ayudarse entre sí, y al final de todas maneras se tiene que hacer muchos sacrificios. Nosotros, ya habiendo visto la primera temporada, de alguna manera ya nos imaginamos que solo 2 personas van a llegar al final. Ya podemos ir haciendo descartes y etc. Pero la forma en que manejan esto hace que te preguntes cómo se van a dar las cosas para que eso suceda. Entre los juegos y las votaciones, ¿sabes? Lo que sí, creo que hay cosas como la trama del policía que están un poquito de más.
Y mira que era una de las principales razones para ver una continuación de la serie. Pero siento que no llegó realmente muy lejos. A ver, sí, ayudó a que los juegos de esa isla, ¿no? De Norcorea, de Surcorea, pues se cancelaran. O sea, como tal, de algo sí sirvió. Porque pues, al llamar a la Guardia Costera y todo esto, tuvieron que hacer evacuación y destruyeron todo el complejo. Así que en ese sentido, sí fue útil. No es como que no haya sido para nada. Pero creo que muchas veces interrumpía mucho el ritmo de lo que era la trama interna de los juegos. Y con todo este tema del señor este, del traidor, del otro tratando de buscar pistas para que al final lo agarre la policía y tal. Tipo, o sea, no es del todo malo, pero creo que podrían haber acortado esa trama. Creo que podrían haberle dado un poquito menos de foco. Al menos un tiempo. Porque incluso se mezclaba con algunas partes importantes de los juegos. Y luego está también la trama de la norcoreana, ¿no? Que aquí está queriendo ayudar al señor este que tiene a su hija en el hospital. De que lo salva, de que se mete eso del quirófano, logra rescatarlo y trata de sacarlo de ahí. Y pues al final no sé, o sea, siento que son tramas que están bien, pero a lo mejor no las saben acomodar del todo porque siento que hay un problema cuando interrumpes el foco principal de la serie, que son los juegos y el dilema moral de los personajes que participan en ellos. Y pues eso pues no está tan chido. No es como que interrumpan todos los juegos tampoco. Pero sí lo sentí mucho en el último. En el último juego. Que además se me hizo el menos interesante de todos. Me llamó mucho la atención el tema del bebé. Creo que también el hecho de que naciera la bebé hacía un poco predecible el final también. Eso igual fue un problema. Pero me llamó mucho la atención el cómo usaron la idea del bebé de meterlo como participante y ver cómo se las ingeniaban para mantenerlo a salvo porque sabían que todos iban a ir en contra de ella. Está fuerte también ver cómo muchos personajes van perdiendo la esperanza y al mismo tiempo el protagonista la va recuperando, ¿sabes? Porque como que tiene un nuevo objetivo para salir de ahí a pesar de haber fallado en el principal. Pero sí es verdad que siento que se desinfla un poquito este final porque el último juego es como que están decidiendo a quién tiran de un lugar. Puede generar tensión, pero se alarga demasiado. Y no sé si es realmente culpa del juego y su dinámica, porque realmente es interesante. O sea, si se ponen de acuerdo, tiran a 3 personas y todas las demás salen. Pero no pueden ponerse de acuerdo porque, claro, puedes intentar tirar a alguien, pero esa persona puede poner resistencia. Aparte, si tiras a 2 personas, ya tienes que traicionar a los que ya habías acordado. Y luego empiezan a perder la cabeza, se empiezan a morir todos. Y bueno, al final solo quedan el prota y la niña. Y ahí es donde está el mensaje de la serie, ¿no? Que para dar este mensaje que quería al líder, entonces el prota dice, ¿sabes qué? Doy mi vida por ella. Porque el líder siempre como que no, la gente es egoísta. La gente no piensa en los demás. En el momento de la verdad solo les importan ellos mismos. Y si bien tuvo mucha razón con muchos personajes, hubieron otros con los que no. Personajes que decidieron varias veces sacrificarse a sí mismos o a quienes ellos querían. Como la señora, por ejemplo. Con tal de que otros tengan una oportunidad. Y el prota fue el sacrificio final. Solo tenía que tirar a la bebé para él salir con vida de eso. Pero claro, el objetivo no era ese. Desde el principio no era ese. Y pues él estuvo ahí con la idea de salvarlos a todos. Pero no iba a poder. Ya en ese punto ya todos habían muerto. Pero tenía la oportunidad de salvar al menos a una persona. A esa bebé. Y lo hizo. Dando su propia vida por ella. Creo que la serie tiene muy buenas ideas, muy buenos planteamientos. Y en su mayoría lo desarrollan bien. Pero creo que tanto con el tema de haber separado la temporada en 2 partes, como
por haber quizás se extendido demasiado este último capítulo o este final, no llega a ser del todo satisfactorio el resultado. ¿Me entiendes? No digo que es que haya tenido que ser un final bueno cuando dijeras, oh, qué bien me siento. No, pues al final también la serie es una tragedia. Pero dentro de eso, creo que también hay que saber manejar el que dentro de la tragedia digas, wow, qué bien contado. Y aquí creo que se fueron quizás por el camino fácil. O simplemente no conecté, tal vez por eso, porque ya estaba desconectado de todo lo que nos venían contando antes. Así que nada, yo sinceramente recomiendo a quien le haya gustado la primera temporada que vea esta segunda, contando 2 y 3 como una sola, ahora sí. Creo que ahora sí vale la pena verla, ahora que está completo. Creo que no fue un desperdicio, yo lo dije desde la vez pasada, me equivoqué cuando pensé que no podía dar para más el juego del calamar después del final de la primera temporada. Demostraron que sí. Finalmente concluyeron esos arcos narrativos que habían quedado abiertos en la primera. Que tampoco eran muchos, pero pues estaban ahí. Creo que también desarrollaron muy bien a sus personajes, los usaron correctamente. Creo que todos tuvieron su momento de brillar. Los principales, obvio, los de relleno, pues no. Creo que me gustó mucho cómo iban alterando las dinámicas entre ellos para hacerlo más interesante. Me encantaron los juegos nuevos. Creo que quizás sí de estos últimos 3 no hubo alguno que destacara tanto para mí como lo hizo el de las puertas. Pero vaya, el impacto que tiene, por ejemplo, en las escondidas de que de ver estratégicamente quién mata y quién se esconde, ¿no? A la hora de tradear posiciones, ¿no? Por ejemplo, con la madre y el hijo, pues que hicieron el cambio pensando en que pues, la señora le iba a ser más difícil matar a alguien. Pero también el hijo tiene el problema de que pues él tampoco es capaz de hacer eso y por eso pasa lo que pasa. Y luego en el juego de la cuerda es como que impactante el hecho de que justamente toca cuando la chica tiene el pie torcido, ¿sabes? También el hecho que dejen que la gente se empuje entre sí cuando usan lo de la droga para que el otro vaya primero y se caiga. También el tema de los VIPs los volvemos a ver ahí apostando y teniendo un poquito su interacción. Y en parte ellos también tienen mucho que ver con estos cambios de que la bebé participe, cosas así. Como ellos también influyen mucho en cómo cambian las reglas. Y en el último juego, pues más que nada, creo que también era un poquito tratar de demostrar esa parte de que al final uno decide joderse a sí mismo, ¿sabes? Por ambición. Como al final, pudiendo haber sobrevivido varios, porque ese juego te daba la oportunidad de que varios salieran con vida. Y en los juegos pasados, pues era un 1 contra 1 casi a fuerzas. Si no un 2 contra 2. Pero aquí podrían haber sobrevivido 6. Pero al final solo sobrevivió la bebé por lo mismo. Entonces, da a entender que tanto la postura del líder como la del protagonista son correctas. Porque sí, hay gente egoísta, hay gente que se deja llevar por la ambición, hay gente que está cegada por sí, precisamente por la ambición, al punto de incluso pues joderse a ellos mismos o a los demás, a las personas que quieren, que pueden ser capaces de hacer lo que sea solo por dinero, solo por la idea de ganar. Pero al mismo tiempo, el prota demostró que también hay personas que pueden ver por los demás antes que por sí mismos, que no todos son iguales. Entonces,
todo este tiempo estuvo este duelo. Al final los dos tuvieron algo de razón. Ninguno tuvo la razón absoluta, pero los dos pudieron demostrar su punto. Pero al final, el que lo dio todo fue el prota. Literalmente. Y bueno, tenemos este pequeño adelanto de la versión americana, ¿no? Que tenemos a la rubia ahí jugando tal. Que ya sabemos que va a iniciar producción. Pues la veremos y a ver qué tal, pero sinceramente no sé si le tengo mucha fe. Porque en parte creo que gran parte de la esencia del juego de Calamar pues es el hecho de ser coreano. Todos los juegos, las dinámicas, la estética, las actuaciones, también las voces, por ejemplo, con todas las voces que suenan ahí durante los juegos, las presentaciones, los guardias comunicándose. Creo que ya es muy icónico cómo suena, ¿sabes? En coreano, entonces yo creo que no sé si sean capaces de mantener la calidad o la esencia de los juegos. Sí me llama la atención ver cómo lo adaptan. Porque es un concepto que da para mucho. O sea, porque da para que hagas tu versión del juego del calamar en cada país. Pero a ver qué tal sale. Por el momento, sí recomiendo esta temporada. Me cuesta compararla con la primera. Porque tomando en cuenta que la 2 y la 3 son parte de lo mismo, pues es una temporada mucho más larga, tiene muchos más episodios, más tiempo para contar lo que tiene que contar. Al mismo tiempo eso lo hace más lento. Entonces no sabría decirte cuál es mejor, cuál es peor, pero las dos como un conjunto funcionan. Creo que puedes ver la primera sin ver la segunda, pero si ves la segunda tampoco te arruina nada, ¿sabes? Tampoco creo que manche la experiencia, creo que la enriquece. Así que hasta aquí el video de hoy. Se hizo largo, pero pues había que hablar largo y tendido del tema. Espero que les haya gustado el video. Si fue, ya saben que apoyan mucho con su like, comentando, compartiendo, suscribiéndose al canal y activando la campanita para no perderse más contenido acá en el canal de series, películas y cosas por el estilo que vamos a estar aquí viendo y comentando. A ver qué tal nos parecen. Y nos vemos en los próximos juegos. Chao, chao.